Bueno, compañeros, vamos a ir arrancando. Bueno, espero que todos hayan tenido muy buenas comisiones de debate, por lo que me han comentado han sido muy productivas, así que bueno, mañana seguiremos trabajando sobre las comisiones y de cara al plenario. También felicitarles a todos porque bueno, tuvimos mucho debate que es muy importante. La última actividad política del día es la charla que vamos a tener ahora, que tenemos el agrado de contar con Mercedes Petit, que es dirigente histórica de nuestro partido, dirigente nacional de Izquierda Socialista, que estuvo sacando un libro estos últimos meses sobre el marxismo. Y bueno, nos parecía interesante traerla a este encuentro como temática de la juventud que se volvió a discutir, ¿no? ¿Qué es el marxismo? Sobre todo en un contexto donde los liberfachos empiezan a decir sus teorías sobre qué es el marxismo. Nos parecía que era un debate muy importante para traer a la juventud, aprovechando que Mercedes publicó este libro y que podemos contar con ella, que es un lujazo para todos nosotros. Así que bueno, vamos a tener una charla donde ella nos va a dar un informe y luego vamos a abrir a preguntas, intervenciones de todos los que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias por venir, Mercedes, y bueno, te dejo para que hagas. Bueno, gracias. Buenas tardes. Esta es en realidad la primera presentación de este libro, que es de Nahuel Moreno, nuestro maestro y fundador, que falleció hace unos 35 años. Por eso decimos que es una reconstrucción que trabajamos junto con el compañero Reinaldo Saccone. Y a la charla le pusimos de título ¿qué es el marxismo? Que casualmente es el título del primer capítulo, pero yo no se lo voy a contar al libro, es decir, tienen que leerlo. Entonces, vamos a hablar del tema, pero no les cuento el libro. Para la mayor parte de las personas, la palabra marxismo no les dice nada, es un misterio, la desconocen o se creen que es cualquier cosa distinta a lo que decimos nosotros. Eso tiene que ver con muchas palabras, es decir, hay palabras fáciles, palabras difíciles. Por ejemplo, la palabra elefante, todos entendemos que es un bicho grande con trompa, 4 patas. Ahora es una especie protegida, ya no se lo puede ver vivo en los circos, en los zoológicos. Es fácil. Ahora, pongamos otra palabra, entropía. La buscás en el diccionario, figura, tampoco entendés nada, porque es un concepto de la física, de la termodinámica, bien exacto y preciso, se expresa en fórmulas, los físicos la saben medir, le dan mucha importancia. Entonces, entre palabras fáciles, palabras difíciles, incluso una palabra fácil puede tener un significado particular, nuevo. Acá yo he visto a compañeras y compañeros de Neuquén. En Neuquén, rápido, ¿qué es un elefante? Luchador de la salud. ¿Escucharon todo fuerte? Un luchador de la salud. Correcto. De los paquidermos no hay en la provincia, pero ahí esa vanguardia luchadora de salud se ganó el nombre de los elefantes. Y nadie se confunde, está todo bien. El gran problema es con las palabras muy complicadas, que ya ni fácil ni difícil, complicadas, que tienen distintos sentidos, pero por razones políticas, en boca de los políticos patronales, de los burócratas, se manipulan las palabras para mentir, confundir, para dar dobles discursos, para meter falsas promesas. Entonces, palabras como marxismo, socialismo, comunismo, izquierda,
es la confusión total. Por ejemplo, la dictadura capitalista china se dice socialista. Milei, fachos si los hay, le dice al jefe, al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, de derecha, centroderecha, Rodríguez Larreta es comunista. Bien, entonces, en todo ese lío hay peleas políticas. Por ejemplo, Milei, yo soy antisistema. Claro, una palabra linda que empalma con el sentimiento de la juventud y muchos no jóvenes hartos del sistema en el que se vive. Ahora, ¿qué está escondiendo? Que el máximo defensor del sistema capitalista es el propio Milei. Y que los únicos de verdad antisistema capitalista somos izquierda socialista, el FITU, los que somos realmente anticapitalistas, socialistas y revolucionarios. Entonces, hay macristas que dicen, ya termino el colmo de la ridiculez, que Kicillof es marxista. Lo habrán escuchado. Entonces, en estas palabras de mucho sentido político y en una realidad muy compleja, socialismo, marxismo, son el colmo de los distintos significados. Entonces vamos a ver qué decimos nosotros cuando decimos qué es ser marxista y socialista. El libro nos va a ayudar a responder, porque Moreno en el primer capítulo ubica nuestro enfoque y hay una definición. El marxismo, que nos va a orientar, el marxismo es el movimiento revolucionario, social y político de los trabajadores y las trabajadoras por su liberación del capitalismo y la instauración del socialismo. Podés estar de acuerdo o no, pero es una definición clara que permite un desarrollo. Entonces, concretamente tiene fecha de nacimiento. Nació en la década del 40 del siglo XIX. Crecían las luchas y la organización sindical, económica de los trabajadores. Había sido al inicio del siglo la revolución industrial. Y empezó a surgir una elaboración y una organización política nueva, materialista, que dio lugar al primer partido obrero, revolucionario, internacionalista. Iba contra las concepciones religiosas, idealistas vigentes y contra las concepciones de otras corrientes utópicas y pequeñas burguesas de un socialismo incipiente. Entonces, se identifica rápido con los nombres de Marx y Engels y con su primer programa, el Manifiesto Comunista, y que se llamó en un inicio el socialismo científico. Y vean esto del lío de las palabras, porque Marx y Engels proponían la revolución socialista como una perspectiva, daban un programa socialista y al manifiesto le tuvieron que poner manifiesto comunista. Y ellos explican, es para deslindar con los utópicos del socialismo pequeño burgués reformista, etc. Entonces, ya ahí había la disputa por el sentido de las palabras. Así va bien, se escucha al fondo. Bueno, entonces Marx y Engels combinaron la acción práctica, la militancia política, la construcción de organizaciones obreras revolucionarias con la elaboración teórica, materialista, científica. Y elaboraron un enfoque nuevo, distinto,
para explicar, estudiar y explicar la sociedad humana y su historia. Tiene un nombre: materialismo histórico. Es el cuarto tema, el cuarto capítulo, y creo que el más largo. Entonces, frase sencilla: no son ni los dioses ni los grandes hombres los que explican la historia de la humanidad. Es decir, Marx y otros, no él solo, va a ser bien audaz y va a decir: a los dioses los crearon los hombres. Entonces, hay una evolución de cientos, miles, 1.000.000 de años, desde el comunismo primitivo, lo que se llamó la prehistoria, hasta el siglo XX, XXI, que hay que estudiar. ¿Estudiar qué? Cómo las personas, las pequeñas tribus, o los 8 millones, porque ya nació el humano 8 millones, 1.000.000.000, perdón. Cómo las personas se han ido organizando a lo largo en su contacto con la naturaleza para producir su comida, para producir su vestimenta. Y así es como fue cambiando y surgió lo que se llama la historia, la civilización, que casualmente está unida a que ocurrió una desgracia espantosa, que fue el surgimiento de la explotación. Cuando apareció en la China el régimen asiático, en lo que se llama el mundo antiguo, en Grecia, Roma, el mundo antiguo, que ahí ya comenzó la propiedad privada, las clases, la propiedad privada de los hombres, en primer lugar los esclavos. Los amos eran dueños de otras personas que eran los esclavos. Después vino el feudalismo, el capitalismo, es decir, y comenzaron a hacer esa historia científica de la humanidad. Entonces, incluso este enfoque marxista ha ganado mucho terreno en las ciencias sociales, los historiadores, los académicos. Ahora, mucho más allá de lo que estamos nosotros entre todos viendo, que es el marxismo en el sentido político y militante, que no es un método para entender la historia, es mucho más que eso, algo distinto. Entonces, les hablé de la década 40 del siglo XIX, pasaron más de 170 años y el capitalismo sigue. Acabar con el capitalismo, como lo plantearon los fundadores, y entrar a construir un nuevo sistema socialista, resultó muchísimo más complicado y largo de lo que en principio valoraban, anticipaban Marx y Engels, sus fundadores y sus continuadores. Hubo distintas razones, pero a nosotros nos interesa un aspecto, porque tenemos que ver qué pasó y pasa con la clase obrera, con los y las trabajadoras, los explotados y los oprimidos. Entonces, a fines del siglo XIX comenzó a ocurrir un hecho decisivo, porque el marxismo había avanzado mucho y había grandes partidos obreros que se llamaban socialistas, se reivindicaban marxistas, se había debilitado y disuelto la Primera Internacional, pero la Segunda Internacional comenzaba a pisar fuerte en el mundo, fundamentalmente en Europa. Pero entonces, ¿qué pasó? Abuelo de pájaro. Se formaron en el seno del movimiento obrero dos alas, una reformista y una revolucionaria.
y desgraciadamente fue amplia mayoría la reformista. Entonces, Lenin, Trotsky, que eran esa minoría revolucionaria, le pusieron un nombre bien claro y contundente: la crisis de dirección del movimiento obrero, que viene prolongando la vida del capitalismo, y le podemos dar una fecha de quiebre de nacimiento en 1914, cuando la socialdemocracia, con la alemana al frente, que era una potencia, unos añitos después se hizo del gobierno en Alemania, la socialdemocracia alemana se pasó al bando de la burguesía y del imperialismo. Traicionó. Usaron la palabra la bancarrota de la Segunda Internacional. Les digo, paso un avisito, a lo mejor queda ridículo, pero para ver, porque es inimaginable, un poquito de lo que fue la Primera Guerra Mundial, los que tienen Netflix, mírense Sin Novedad en el Frente. ¿Cómo? Sin Novedad en el Frente, que fue una novela pacifista muy famosa de los años 20, contra la Primera Guerra Mundial, y que ahora y una película, pero en blanco y negro. Y ahora es difícil de ver por su realismo, ¿no? De mostrar lo que fue la Primera Guerra Mundial. Todas las guerras son horribles, justas, injustas, lo que quieran, pero la película lo muestra bastante bien. Entonces, desde entonces, el movimiento obrero bajo el capitalismo, podríamos decir que ha peleado de todo, pero como si tuviera una mano atada a la espalda, porque sus dirigentes, en última, son agentes del propio dominio capitalista. En términos, imagínense, ahora que estamos todos locos con el Mundial, un equipo de fútbol buenísimo, y que le compran el director técnico. Va a ser muy, muy difícil que se lleve la copa. Entonces, así está desde la Primera Guerra Mundial el movimiento obrero bajo el capitalismo. Entonces hubo una excepción que se dio en Rusia, donde la mayoría quedó en manos de los revolucionarios. Los volvían locos los reformistas, pero la mayoría quedó en manos de ellos. Y formaron un partido revolucionario. Les va a sonar el nombre. Fueron los bolcheviques, que en ruso dicen significa mayoría. Y que le ganaron a los mencheviques, minoría. Entonces, esa excepción, hasta ahora la única, que se dio en Rusia, significó, al calor de una revolución en febrero de 1917 contra el zarismo, que era un régimen despótico espantoso en Rusia, avanzó bajo la dirección de los bolcheviques, retomando lo que decían Marx y Engels y la izquierda revolucionaria, avanzó a que en octubre de 1917, apoyándose en unos organismos democráticos que habían surgido ya desde el 5, los soviets, surgiera por primera vez un gobierno obrero y campesino revolucionario conducido por una dirección que conscientemente le decía a las masas rusas: hay que avanzar al socialismo, y los primeros pasos para el socialismo son estos, estos y estos. Entonces, esa fue una excepción que la dirigieron Lenin, Trotsky, y en el año 17 fundaron una tercera internacional, porque la Segunda Internacional
se identificaba directamente con la traición, eran las burocracias de los partidos obreros que dominaban al movimiento obrero en Europa, y entonces a la Tercera Internacional le tuvieron que cambiar la palabra, le pusieron Tercera Internacional comunista, y a los partidos comunistas, para diferenciar el corte que significaba. Ahora, la palabra socialismo quedó esencialmente, aunque no en forma total, en manos de los socialistas, porque la Unión Soviética se llamó también socialismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se disolvió cuando gran parte de ustedes ni habían nacido. Entonces, ¿qué pasó con esa situación excepcional? No se extendió. Mantuvo la mayoría de la conducción del movimiento obrero, la socialdemocracia. La Unión Soviética quedó aislada, sola. Se comenzaron a hacer medidas como la expropiación, pero no se extendió el triunfo y retrocedió entonces el proceso, porque murió Lenin, Trotsky y los revolucionarios fueron minoría, ¿y qué surgió? Un nuevo reformismo tan o más traidor que el anterior, la burocracia encabezada por Stalin, que se quedó con la palabra del comunismo, compartió la de socialismo con los traidores de la Segunda Internacional, pero fundamentalmente instaló una mentira escandalosa. Eran aparatos inmensos, con las banderas de Lenin, de Marx y Engels, de la Revolución de Octubre, hicieron lo opuesto. Fue una mentira reaccionaria para convivir bajo el dominio del capitalismo y los burócratas mantenerse salvando sus privilegios. Entonces, prometieron, y las masas lo siguieron, haremos el socialismo en la Unión Soviética. Era imposible. Entonces, eso ya lo habían dicho como pronóstico, Lenin, la dirección revolucionaria, el socialismo mundial. Entonces, instalaron una dictadura espantosa con privilegios para los burócratas, conciliaron con el imperialismo y la burguesía, nunca más apoyaron que avanzara una revolución socialista triunfante en ningún país. El desastre completo que abrió el camino para que a fines del siglo XX el capitalismo volviera a dominar aquel tercio de la humanidad que había avanzado en la expropiación de la burguesía. ¿Más o menos se entiende? ¿Se sigue? Bueno, entonces, nosotros categóricamente los trotskistas decimos lo que se llamó el socialismo real no era verdadero socialismo. Tenía un punto fundamental, que era que se había expropiado la burguesía, pero todo lo demás era una monstruosidad. Y eso no podía andar. Entonces, se impuso con aparatos colosales que las palabras comunismo, socialismo, eran la Unión Soviética, la dictadura china, después la dictadura cubana, Europa del Este, con un país como Alemania dividido por una pared y metralletas por todos lados. Entonces, Trotsky desde el año 20 y una minoría revolucionaria en Rusia y en otros países pelearon, lo denunciaron, lo combatieron a este curso reaccionario burocrático de la Tercera Internacional,
pero eran muy pocos, perdieron. La cuarta se fundó, la Cuarta Internacional en 1938, una minoría muy pequeñita, y Stalin logró en 1940 matar a Trotsky, cosa que fue un golpe tremendo. Entonces nosotros, morenistas como nosotros, ¿qué decimos? Reivindicamos esa continuidad muy complicada que arrancó con Marx y Engels, confluyendo con la lucha de la clase obrera europea, que dio lugar a la Primera Internacional, que se disolvió. Después avanzó la formación de la Segunda Internacional Socialista hasta 1914, que vino la bancarrota. La Tercera Internacional Comunista duró del 19 al 23-24, y la mayoría fue burocrática. Entonces, ese movimiento de los revolucionarios de los trabajadores y las trabajadoras, desde el 38 hemos planteado la reconstrucción a través de la Cuarta Internacional. Entonces, ese movimiento de los y las trabajadoras ha tenido un camino muy difícil, porque está atravesado por esta crisis de dirección. Eso es lo que ha venido salvando al capitalismo y prolongando el sufrimiento de la mayoría de la humanidad por más de 170 años. Entonces, no es fácil explicar nosotros por cuál socialismo peleamos. Porque aquellos países donde el socialismo existió, fueron experiencias tremendamente complejas y contradictorias. Y nos encontramos de nuevo con el facho guacho de Milei, que dice que, como muchos otros, esto es más común, el socialismo ya fracasó. ¿Y nosotros qué decimos? No, donde se había expropiado, dominaron burocracias privilegiadas, dictatoriales. No eran lo que necesitaban los trabajadores. El verdadero socialismo no se aplicó. Fracasó la burocracia de la URSS, de China, de Cuba. Nosotros los trotskistas nunca lo reivindicamos a esos aparatos totalitarios, aquel falso socialismo real. Dominó un tercio del planeta, enorme. Entonces, tenían que fracasar y fracasó. Se identifica la palabra con la ex-URSS, con China y Cuba. Y entonces la confusión es tremenda. Y ojo, porque para terminar de complicarla, tampoco es el camino lo de los partidos socialistas, tipo el PSOE de España, que ahora tienen, creo, la presidencia, Pedro Sánchez, o el Partido Socialista chileno, traidor si los hay, o el uruguayo, digamos la Segunda Internacional Socialista, que demuestra basta un botón. Los radicales de la Argentina están afiliados a la Segunda Internacional, con eso está todo dicho. Bueno, entonces, para sintetizar, ¿qué es el verdadero socialismo? Que nos estamos inspirando en el manifiesto, en 1848, más viejo que andar a pie. No les voy a decir nada novedoso. Entonces, es la continuidad que les decía del largo recorrido que llega hasta el siglo XXI, remando en contra, tratando de superar esa crisis de dirección. Primero, 4 puntos.
otro sistema económico-social, distinto, opuesto al capitalismo. El capitalismo es un sistema mundial de explotación, la burguesía, de una pequeña minoría, la burguesía produce para la ganancia, eso ni lo ocultan, todos los días nos enteramos cuánto ganó las automotrices o las petroleras o el loco este de Musk, el que se compró Twitter. Ellos lo dicen, claro, y suben, bajan, negocian, no lo ocultan, si están para eso. Entonces, gobiernan todos los países, tienen las burocracias políticas y sindicales que le funcionan a favor, es decir, las verdaderas castas políticas que uno de sus campeones es Milei. Entonces, mientras siga dominando, va a ocurrir lo que ocurre: más hambre, más desigualdad, marginalidad para los trabajadores, las trabajadoras, viejos, jóvenes, todos. Opresión para los pueblos, para las mujeres, las disidencias, las etnias y el gran problema del avance de la destrucción del planeta. Entonces, Marx esta dinámica del capitalismo la anticipó. Pero nosotros la estamos sufriendo, se viene demostrando. Entonces, peleamos para destruirlo y reemplazarlo vía una nueva revolución y con una dirección consecuente para tener una opción de vida, de progreso, de futuro que nos lo niega la existencia del capitalismo. Nosotros decimos, es difícil, pero se puede. O podríamos decirlo de otra manera, no está demostrado que no se pueda. Lo que sí está demostrado es que el capitalismo nos va a matar a todos. Entonces, Marx y Engels lo describieron como una perspectiva científica, como una hipótesis de lucha para liberar a la clase obrera. Y con medidas concretas. Es expropiar a la burguesía, acabar con la propiedad privada. Eso vía una revolución, porque la burguesía no te lo va a decir. Ah, vení, dale, sí, cómo no. Quédate la voz, te explico cómo se usa esta máquina. No, eso ya lo dijo Marx. Entonces, planificar todo distinto, hay condiciones para que la humanidad pueda tomar un camino de progreso, pero es imposible sin liquidar la propiedad privada y las ganancias burguesas, sin expropiar y planificar democráticamente la economía. Sin eso no hay verdadero socialismo. Entonces, mentiras, Chávez en Venezuela y su sucesor Maduro, ¿cuál era su gran discurso? ¿Se acuerdan? Estamos construyendo el socialismo del siglo XXI. Uno aterrizaba en el aeropuerto de Caracas y veía el cartel. ¿Y entonces con qué se encontraba? Con que había cada vez más hambre. Claro, era una mentira completa. Era un gobierno capitalista, burgués, con las multinacionales, con los empresarios de siempre. ¿Y qué se vio en Venezuela? Hambre y éxodo, represión. Entonces, eso dificulta la lucha contra el capitalismo, porque entonces, si Venezuela es socialismo, yo no quiero el socialismo, eso te lo dice cualquier persona sensata. Entonces, complica todo. Segundo, la revolución empieza en algún país, el gobierno de algún país, pero hay que avanzar al mundo. Otro sistema totalmente distinto mundial. En el 17 empezó en Rusia. Al detenerse, se produjo el retroceso y 70 años después volvió el capitalismo. Entonces,
no hay socialismo en un solo país. Eso fue la consigna de una burocracia reaccionaria, contrarrevolucionaria, que destrozó a la clase obrera de la Unión Soviética y del mundo. Tercero, tiene que ser democrático el socialismo, porque tiene que ser protagonista la clase obrera, los oprimidos, como ocurrió en Rusia con los soviets. Y si no hay democracia, no hay protagonismo. Sí, mi general. O marche preso. Entonces, para la participación activa, tiene que haber organismos democráticos. Yo les mencioné una experiencia, pero para nosotros es un problema fundamental, el de la democracia obrera, que incluso nos trae, como todo, problema con nuestros socios, del FIT. El método de las asambleas, la votación, cómo se funciona en todos los frentes, deliberar, votar, resolver para aplicar, como vamos a pelear al encuentro de la mujer contra el aparato de los chinos y de otros kirchneristas y otros pícaros. Así tratamos de funcionar en los sindicatos docentes donde tenemos conducción, en la seccional de la Unión Ferroviaria. Es decir, lo nuestro es la asamblea, la resolución, apelar a la base, contra todas las burocracias de todo tipo. Cuarto, se logrará en la medida que sigan las luchas, que apostamos a que sí, no vemos por qué no. Suben y bajan, pero siempre las hay. Ahora Europa es un quilombo vivo, con huelgas de transporte de todo tipo. Entonces, porque las fogonea el capitalismo, claro, no te dejan vivir. Y vamos a apoyarlas, a impulsarlas, a unirlas en todos los frentes, mujer, disidencias, no solo entre los trabajadores explotados y las trabajadoras. Y hay que avanzar en la construcción de los partidos revolucionarios y la nueva dirección revolucionaria internacional, la reconstrucción de la cuarta. Porque hay que disputarle y ganarle la dirección a los traidores que están encaramados. Quienes sean, acá tenemos el peronismo, la CGT, la CTA, los macristas que también engrupen a trabajadores, no digamos Milei, que engrupe algunos jóvenes. Entonces, todo esto en la perspectiva de un cambio de gobierno, instaurar nuevamente gobiernos revolucionarios, obreros y populares, que se planteen conscientemente, como en Rusia, la Argentina socialista. Y en la perspectiva internacionalista. Eso es lo que identifica, motoriza a Izquierda Socialista, a la Unidad Internacional de los Trabajadores. Lo decimos en el periódico, todo esto ustedes, casi todos y todas creo que lo conocen, en la revista Rabia, en la revista de la UIT, en nuestros mensajes políticos, nuestros volantes, en las actividades, en las páginas, porque este es lo que decimos el socialismo verdadero, mundial y con democracia obrera. Eso es lo que defendemos. Y reiteramos algo que ya dijeron a comienzo del siglo XX, es socialismo o barbarie. Y 170 años después, o 100, o 120, todos los días vivimos la prueba de que no hay salida bajo el capitalismo. Es un camino difícil, pero vale la pena intentarlo. En el tercer capítulo del libro, yo quiero que lo lean, entonces, en el tercer capítulo del libro hay algunas ideas
que aporta Moreno sobre esta cuestión, alrededor de lo que fue la concepción de Marx sobre la alienación, sobre el camino a seguir en la lucha y en la vida. Entonces, así encaramos quienes como nosotros acá, que nos decimos trotskistas, morenistas, qué es ser marxista y ser socialista revolucionario. Bueno, esto es todo, y si alguien leyó algo del libro La Solapa, el índice, y ojalá opine, nos cuente o lo que sea, y si no, que sea un incentivo y pasamos a que intervengan con opiniones, cuestiones a favor o en contra, preguntas, lo que quieran. Gracias.